Bien, entonces vamos a arrancar con este ejercicio, para tomar la posta con la clase anterior, de determinar la función inversa de esta función que es 2x cubo más 1. Bien, como cualquier otra función, lo primero que yo necesito conocer de la función es quién es su dominio. Lo primero, ¿no? En este caso, el dominio de esta función, ¿quién es? Los reales. Sí, señor. No hay ningún número que tenga algún problema de hacer esta cuenta. Además, esta función es una función polinómica y las funciones polinómicas pueden ser evaluadas en cualquier número real. Fantástico, yo ya sé a dónde estoy, digamos. Yo sé que estoy parada acá en R. Tengo la F. Después, con lo que es la gráfica de la función, voy a saber quién es su conjunto imagen. Bueno, para seguir en este proceso de cálculo de inversa, lo primero que tengo que hacer es ver si esta función es inyectiva. ¿Cómo era eso de probar que una función era inyectiva? La idea era que para todo par de elementos distintos, las imágenes son distintas, ¿no? F en x1 es distinto a f de x2 para todo x1 y x2 que están en el dominio de la función, obviamente sean elementos distintos. Siempre que tome elementos distintos, las funciones en esos elementos distintos tienen que ser distintas. Otra forma alternativa de mostrar esto, entonces la función inyectiva, una forma equivalente, que viene muy bien, sería que si yo parto de que f en x1 es igual a f de x2, entonces esos dos elementitos no eran distintos, sino que eran el mismo. Y a veces esto es como desde el lugar de la práctica lo más común de trabajar. Y bueno, vamos a hacer eso, ya que es lo que después las chicas les van a hacer en el pizarrón, digamos, vamos a ir por este lado. Entonces, bueno, vamos a hacer para este caso, sean x1 y x2, dos elementos en el dominio de esta función, dominio que ya dijimos que era R, y supongamos que justamente f en x1 es igual a f en x2. Supongamos que eso sucede, ¿no? Pregunto, ¿qué significa hacer o qué tendría que escribir para poder reemplazar la expresión f en x1? ¿Qué es hacer f en x1? La función cuando x x1 es x1. Bueno, entonces, ¿qué escribo acá? Suponete que yo abajo quiero escribir lo que es f en x1. 2 por x1 al cubo más 1. Exacto. Y del otro lado 2 por x2 al cubo más 1. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué te parece que puedo seguir haciendo? Despejar las x. En realidad, la idea es como... Cancelar, se cancelan. Bien, exacto eso. Empezar a cancelar cosas que veo que se puede, digamos. En principio lo que veo es que este 1 se puede ir con este 1. Después, cuando sigo escribiendo, que me quedaría que 2x1 al cubo es igual a 2x2 al cubo, que es lo que sigo, digamos, en este cancelar. ¿Qué les parece que voy a cancelar? El exponente. Todavía no. El 2 multiplicando. Exacto. Entonces yo estoy pensando que divido todo por 2 y este 2 con este 2 se va. Entonces si continúo me quedaría que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. ¿Y después qué sigue? Hago raíz cúbica a ambos lados. Hago raíz cúbica a ambos lados y ahí sí obtengo, porque se puede cancelar sin problemas en el caso de tener una potencia con la raíz correspondiente impar, y entonces acá me quedaría que x1 es igual a x2. Cuando llego, desde haber partido acá a esta instancia, la conclusión que tengo es que f es inyectiva. Bien, que recién ahí, digamos, se termina mi justificación. Una vez que tengo eso,
tengo claro quién es el dominio, tengo claro que la función es inyectiva, entonces vamos a decir f realmente admite inversa. Eso lo puedo decir. Perfecto. Entonces ahora lo que va a venir es buscar la ley de la función inversa, digamos, ¿no? Eso es lo que va a venir porque ahí me piden que yo determine la función inversa y cuando me dicen eso tengo que determinar todo. Parte de las cosas que tengo que determinar es la ley. Entonces, ¿cómo se hace eso de determinar la ley de la inversa? Busquemos la ley de f a la menos 1. ¿Cómo es la cosa? Tendré que plantear. Primero no hay que sacar el dominio y la imagen de En la realidad, función inversa. el dominio de la f a la menos 1 va a coincidir con el Con la conjunto de imagen. imagen de la f. Entonces yo puedo, en principio, sacar la ley y dejar en stand-by al menos un ratito el decir quién es el conjunto dominio de f a la menos 1, porque como decís vos, el dominio de f a la menos 1 va a coincidir con el conjunto imagen de la f. Y para conocer el conjunto imagen de la f, necesitaría de la f tener su gráfica. Gráfica que es muy fácil. Tendrías que despejar X, perdón, digamos. Claro, entonces yo puedo, si quiero, porque no, en principio yo busco la ley. Después veré cuál es el dominio de esa ley, porque va a tener que ser coherente con el conjunto imagen de la f. Entonces, busco solo la ley, no busco el dominio de la función f a la menos 1. Entonces, la idea es esa, si yo parto de escribir la ley de la función, donde dejo que, claro que y es igual a 2x³ más 1, de esta ecuación lo que tengo que hacer es despejar la x. Fantástico. Entonces, bueno, hagamos ese proceso. Nos quedaría que y menos 1 es igual a 2x³. Después, ¿qué tendría que hacer para seguir despejando? Dividir ambos lados por X al cubo. No, perdón, por 2. Por 2. Por... Entonces me quedaría y menos 1 sobre 2 igual a x³. Y después, Ahora sí, raíz cúbica a ambos lados. si yo aplico raíz cúbica a ambos lados, me quedaría esto, el lado de la derecha, ahí se termina la raíz cúbica, igual a x. En esta instancia, lo que acabo de encontrar es la ley de la inversa de la función. Pero ¿qué hacemos al final? Cambiamos los roles de y x. Entonces decimos, por lo tanto, f a la menos 1 de x es esta expresión donde en vez de escribir la y, escribo la x. Les decía eso la semana pasada, que es común hacer este cambio de nombre de la variable. Y ahí tengo la ley. Esta es la ley. Ahí la tengo. Lo que necesito saber es quién es el dominio de esa función. Y el dominio lo saco no mirando la ley. El dominio lo saco viendo el conjunto imagen de la función f. Entonces, para saber quién es el conjunto imagen de la función f, lo que necesito hacer es la gráfica, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ahora. Digamos, yo voy a partir de la gráfica de la función original. Esta gráfica que yo ya la tengo hecha es una función que en realidad si yo quisiera saber cuáles son estos movimientos que le tengo que hacer a la función base, que sería x³, a x³, ¿qué le hago en ese caminito hasta llegar a la gráfica de la función final? ¿Qué es lo primero que le haría a x³ para hacer este proceso? Se la multiplica por 2 y después se le agrega el 1. Bien, entonces al multiplicarla por 2, a la función que le hice visualmente, ¿No se dilataba? se No. estiraba exactamente En el un eje factor Y. de 2, pero en dirección del eje Y, ¿no? En el sentido vertical. Y después a eso, como tengo el más 1, ¿qué le hago? Subo Lo toda la subo 1. unidad. Lo subo todo una unidad, o sea, todo como en sentido vertical, lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Entonces tengo la gráfica de la función f.
Por lo tanto, cuando yo tengo la gráfica de f, no solo tenía ya claro quién era el dominio de f, que era R, el conjunto imagen de f, ¿quién va a ser? Pensemos que ahí solo veo un pedacito de la gráfica, pero pensando en toda su gráfica completa, ¿quién será el conjunto imagen? Desde menos infinito a más infinito. O sea, R. Exactamente. Exactamente, es todo R, ¿no? Entonces ahora yo ya sé que f a la menos 1 de x, que tenía la ley raíz cúbica de x menos 1 sobre 2, el dominio de f a la menos 1 coincide con el conjunto imagen de f, y eso es R. Esto es importante destacar, que el dominio de f a la menos 1 tiene que ser el conjunto imagen de f, y acá dije quién era el conjunto imagen de f, y acá lo pongo. Ya tendría todo. Lo que me está faltando ahora de f a la menos 1 es la gráfica. Y la gráfica no hace falta que yo la haga con esta ley. Como yo ya tengo la gráfica de f, la aprovecho a mi favor. Entonces, ¿cuál era la estrategia para hacer la gráfica de f a la menos 1? La reflejo sobre la recta x igual a y. Sí, señora. Entonces, lo que hago, en principio, es, que no me vendría mal, hacer ahí una recta igual a x, igual a x, ahí toda torcida, pero bueno, la reglita uno la hace, ¿no? Ahí tendría igual a x. Y en función de eso, empezamos a tratar de ubicar a puntos que con seguridad van a estar en la gráfica de f a la menos 1, y cuando más o menos ubique algunos puntos, ahí me lanzo a hacer la gráfica de f a la menos 1 manteniendo esa simetría de la cual yo sé que tiene que pasar. Entonces, se me ocurre pensar en eso, ¿no? Buscar esos puntos seguros de paso de la gráfica de f a la menos 1. Entonces, miren, por ejemplo, este puntito, que es fácil de localizar. Ese puntito, lo voy a sacar porque no quiero que quede. Este puntito es el punto en la gráfica de f de coordenadas 0 en x, 1 en y, ¿no? El punto de coordenadas 0, 1 pertenece a la gráfica de la f. Eso provoca que ¿qué punto esté en la gráfica de f a la menos 1? 1, 0. Sí, señor. Entonces el punto 1, 0 tiene que pertenecer a la gráfica de f a la menos 1. O sea, este punto seguro es punto de paso de la inversa. Voy a buscar a lo mejor otro punto que tenga coordenadas simples, este que está acá. Este es de coordenadas 1, 3. 1, 3. Entonces el punto de coordenadas 1, 3 pertenece a la gráfica de f. O sea que ¿quién va a estar en la gráfica de f a la menos 1? El 3, 3, 1. 1. Entonces 3, 1 viene acá. ¿Qué otro punto? Bueno, este que está acá, es justo el punto de corte de la gráfica de la función f con lo que es el eje x. Este puntito de acá tiene coordenada y 0 y coordenada x un numerito cercano al menos 1, no sé, no lo estoy averiguando, tendría que sacar, ¿no? Despejar cuando esta expresión vale 0, pero más o menos digo, si este puntito de coordenadas, no sé, x1, lo llamo a este numerito, este lo llamo x1, 0, pertenece a la gráfica de f, el que va a estar perteneciendo a la gráfica de f de la inversa es 0, x1. Entonces, bueno, este puntito va a tener que estar acá. Ahí. Y otro punto fácil también de ubicar es este, el menos 1, menos 1. El menos 1, menos 1 es un punto de paso de la gráfica de la función original, está justo sobre esta recta. Entonces, todo punto que esté sobre la recta igual a x, fíjense que si yo ahora pongo el punto de coordenadas menos 1, que pertenece
a la gráfica de f, cuando yo invierto la ubicación estoy en el mismo punto, porque cambio el orden de las coordenadas, pero las dos coordenadas son iguales, o sea que el mismo punto también está en la gráfica de f a la menos 1. Y bueno, y después lo que intentaría es hacer este espejo, ¿no?, de la gráfica. Por acá. Y sigo. Lo mejor que pueda. Uno hará su mejor intento. Bueno, esta es la gráfica del f a la menos 1. Y ya la tengo. ¿Mm? Esa es un poco la idea de hacer la gráfica de f a la menos 1. Si alguien quiere, por supuesto, hacer la gráfica de la f a la menos 1, mirando también la ley que tiene, que tenga coherencia, cómo no, fantástico. Pero digo, no sería necesario, si yo hice bien la gráfica de f, la de f a la menos 1 sale muy fácil. Y esta idea de ir viendo puntos seguros de paso de f a la menos 1, creo que orienta para tratar de hacer la gráfica lo mejor que pueda. Eso tómenlo como consejo. Después, por supuesto, yo acá les comparto la gráfica completa porque la hice en GeoGebra, digamos, no. Hasta acá, más o menos el proceso de buscar la gráfica de la recta igual a x y el espejo. Y bueno, ahí va. ¿Mm? Bien. Una cosa que les quería mostrar, que después lo pueden encontrar porque está todo en el campus, pero yo lo tengo acá en mi compu, son las, a ver, inversas de algunas funciones clásicas. Por ejemplo, si yo tuviese una función lineal, originalmente lineal, la inversa de esa función lineal también va a ser una función lineal. Supongamos que acá tengo la función lineal, donde acá le voy a ir cambiando la pendiente y acá le voy a ir cambiando la ordenada, ¿no? Supongamos que me quedo ahí. Y ahí, en esa pendiente. Yo puedo individualizar muy bien. Primero, podría hacer la gráfica de la recta igual a x. Fíjense, este puntito tiene que ser un punto en contacto de las tres gráficas, de la gráfica de la función f, de esta gráfica de la recta igual a x y de un punto de paso de la inversa. Y si esta función es lineal, su inversa también va a ser lineal. Y acá tengo este puntito de paso que anda por el 1, algo, 0, bueno, va a venir por acá arriba, ¿no? Y después este puntito que es el 0, menos 2, alguito, va a ir al menos 2, alguito 0, o sea, va a venir por acá. Y podría ser la gráfica de la función inversa, ¿no? Que la idea es que la podemos ver ahí. Y que hace un poco estas cosas que decíamos, puntos de paso seguro, este punto también. Y uno puede, si quiere, por ejemplo acá, si tomo un punto de coordenadas en la gráfica de f, en principio está el punto de coordenadas 2, esto yo lo puedo cambiar si quiero, ¿no? Entonces ubico el punto con coordenada 2 en x, punto que está en la gráfica de la función. Si uno evalúa la función en x igual a 2, obtiene este numerito, 1.1, y se puede visualizar su simétrico, que obviamente lo que hace es cambiar el orden de la presentación. Y este puntito, si yo lo voy cambiando, lo voy moviendo, fíjense cómo se va moviendo su simétrico, ¿no? La simetría se tiene que ir cumpliendo sí o sí. Y ustedes pueden ver acá las coordenadas de ese punto. Bueno, así como está para lo que es la función lineal, estaría también, por ejemplo, fíjense, para expresiones que sean cuadráticas. Una función cuadrática, por supuesto, no una función como esta, x cuadrado más x más 1, es la gráfica de toda una parábola. La gráfica de la parábola completa no es inyectiva, pero sí lo que podemos hacer es restringir a las ramas que pueda llegar a tener esta parábola, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, si tengo A, tengo B, tengo C, podría graficar la parábola completa. Por supuesto, esa función inyectiva no es. Entonces, ¿qué hago? Restrinjo a solo una rama. En este caso,
la rama que va hacia la derecha, que es la que tiene como dominio el intervalo que va desde el valor x de la coordenada del vértice, acá lo identifico, bueno, de la coordenada x del vértice para allá. Se me queda lo que nosotros llamaríamos la rama derecha. Fíjense el dibujito, ¿no? Desde ahí en adelante. Yo esto lo voy cambiando y siempre se queda con la rama derecha, la función roja. Por supuesto que después la gráfica completa no la quiero, porque no sería la gráfica de una función que es inversible. Podemos hacer entonces a partir de ahí el trazo de lo que sería la recta igual a x y averiguar quién es la función inversa. Entonces yo por ahí les recomiendo, al momento de practicar un poco con esto, que busquen justamente cómo encontrar esta ley. La ley obviamente me la da solo el GeoGebra, ¿no? Pero estaría interesante que ustedes se centren en algún valor concreto, supongamos que pongo ahí números que sean más o menos simpáticos, digo yo, 1, 1, 1, acá tengo la gráfica de la ley de la función cuadrática, me restrinjo a, en este caso, este intervalo, y les propongo que busquen la ley de la función inversa y corroboren que les queda esto. Y después, bueno, la estrategia de ir ubicando, en este caso, un punto por acá, bueno, que acá, no sé dónde me habrá quedado el punto. Ah, claro, x igual 5 se va muy arriba para esta función. Vamos a ponerle 2. Ahí va. Es lo que veíamos recién, esta cosa de poder ir cambiando el puntito y ver que el que voy obteniendo ahí sobre la gráfica de f a la menos 1 es su simétrico. Bueno, usen todos estos recursos que están a disposición de todos ustedes. Después hay otro que es la misma historia pero con la rama izquierda. Ahora va desde menos infinito hasta el x del vértice. La gráfica completa, bueno, a ver cómo sería la rama izquierda, estoy del otro lado. Estoy del otro lado, y bueno, también lo mismo, la inversa, ¿no? Y ahí vemos cómo va cambiando esa gráfica. Lo mismo. Ustedes después tómenlo como recursos a usar. Y tengo otras cosas más que, bueno, las veremos después. ¿Dónde estoy acá? Bien. Vamos a definir la función logaritmo, que era una de esas funciones que habíamos presentado, creo que en la primera o segunda clase, rápido, de funciones que íbamos a utilizar, pero no la habíamos presentado como corresponde en todo su esplendor. Bueno, es el momento. ¿Cómo es que nosotros presentamos a las funciones logarítmicas? Estamos pensando en que tomamos como base a las funciones exponenciales. Si yo considero las funciones exponenciales, si hacemos un poquito de memoria, bueno, nada derecho esto. Las funciones exponenciales eran funciones todas que pasaban por el punto de coordenadas 0, 1, y tenían como una característica. Si yo tomaba la función exponencial a la x, acuérdense que tiene que ser un número positivo para esto. Si era mayor que 1, las funciones se comportaban de esta manera, eran funciones crecientes. Después si a era un número que estaba entre 0 y 1, las gráficas correspondían a funciones decrecientes. Y un caso muy particular, demasiado, que es cuando a es igual a 1, la gráfica de la función era una función lineal. Entonces, de todo ese conjunto de funciones que son todas exponenciales, todas las que se escriben de esta manera, hay una, que sería esta, que no sería inyectiva. Por lo tanto, de esa función no podría estar hablando de inversa. Pero, sin embargo, para todas las que cumplan que su base se encuentre bajo estas condiciones, las funciones van a ser inyectivas, porque o son siempre crecientes o son siempre decrecientes. Eso las hace inyectivas.
Y entonces esas funciones tienen permiso de poder generar una función inversa. Bueno, esa función inversa que generen cada una de ellas son las funciones que nosotros vamos a llamar funciones logarítmicas. Entonces por eso se comienza diciendo, consideremos A un número positivo, pero distinto de 1. Estas funciones exponenciales o son siempre crecientes o decrecientes, y por lo tanto que son 1 a 1. Eso quiere decir que tienen asignada una función inversa a la que vamos a llamar función logarítmica con base A. La notación que usamos para ese tipo de funciones es esa, y digamos que cumple esa función inversa. La función inversa evaluada en un x me da un cierto número i, si y solo si a la i era igual a x. Que en realidad esto no les sorprende en absoluto porque es un poco la forma en la que ustedes les presentaron el concepto de logaritmo en el curso de ingreso, probablemente en la escuela, pero a lo mejor no asociado a definir una función, era calcular un número. Bueno, ahora lo asociamos con una función. Y entonces quisiera, de esta función, que la defino como inversa de una exponencial, saber quién es, aparte de la ley, el dominio, cómo sería su conjunto de imagen, cómo se comporta la gráfica de esa función logaritmo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ir viendo ahora en estas observaciones. Si yo, por ejemplo, tenía el gráfico, voy a hacer como el clásico gráfico de una función exponencial creciente, ¿no? A la x con a un número positivo. Cualquiera de estas funciones, que son de las que admite inversa, digamos, funciones que estamos en esta condición, el conjunto imagen de estas funciones exponenciales, ¿quién habíamos dicho que era? Conjunto imagen, de las funciones exponenciales. Cero a más infinito. El 0 sin incluir e infinito, y el dominio de las funciones exponenciales era R, digamos, eso no había problema. Entonces f a la menos 1, para todas estas, tanto para las que tienen una base positiva como las que tienen la base entre 0 y 1, que van a ser funciones decrecientes, f a la menos 1 va a tener un dominio que va a ser desde 0 infinito a R. Entonces eso es lo que ponemos en esta primera observación. El dominio y el conjunto imagen de la función logaritmo. Por otro lado, algunas cuentitas que habitualmente podemos necesitar. El logaritmo en base a de 1, ¿no? Supongamos que yo quiero eso, el logaritmo en base a de 1, me pregunto cuánto es. Entonces el logaritmo en base a de, pensando en la definición, ¿no? De 1, va a ser un cierto i que cumpla la condición de que a la i me tiene que dar 1. Entonces me pregunto, ¿qué numerito tengo que poner como exponente de la función exponencial para que a elevada a ese numerito me dé 1? Bueno, ese numerito tiene que ser 0. De acá, ¿no? Acá yo tengo el 1. Cuando x vale 0, la función exponencial vale 1. Por eso entonces el logaritmo en base a de 1 es 0. Y por otro lado, ¿por qué el logaritmo en base a de a es 1? Y porque yo me pregunto, el logaritmo en base a de a, sé que va a ser un cierto número i, que es el que va a cumplir una condición, que a la i me tiene que devolver el propio a. Y entonces, ¿quién es el i? El 1. Y de ahí sale esta segunda conclusión. Y estas dos últimas, ¿de dónde saldrán? Esas dos que están ahí abajo. ¿De dónde les parece que va a venir esta conclusión? De las funciones compuestas que vimos al principio con las inversas, Eso, que muy bien. una función inversa de una función es igual a x. Bueno, es una función compuesta con su función inversa, evaluada en un x, me devuelve el mismo x, ojo, con la condición de que el x esté
en el dominio de la primera función que aplico. Si hacemos ese recordatorio y somos un poquito como más puntillosos a la mirada, acuérdense que eso sí lo vimos recién, sí, en el repaso previo que nos estaba grabando, esto, ¿no? F a la menos 1, compuesta con F en un X es igual a X, siempre y cuando considero un X que está en lo que sería el dominio de la primera función que le aplico. Y acá, F compuesta con F a la menos 1 en un X es el X para todo X que esté, lo voy a mirar acá, en el dominio de la primera función que le aplico. Prestando atención en eso, ¿no? Teniendo cuidado con esa lectura de esa propiedad, ahora sí, es donde busco el sentido de esto que acabo de escribir, ¿no? Es, acá estoy haciendo F a la menos 1 evaluada en F de X, o sea, acá estoy haciendo F a la menos 1 compuesta con F, acá. Evaluada en un X me devuelve el mismo X, para todo X perteneciente a el dominio de la primera función que le aplico, que es la función exponencial. Y entonces acá es R. Mientras que en el segundo caso, lo que estoy haciendo es F compuesta con F a la menos 1. A elevado a, logaritmo en base a de X es igual a X, sí, pero para todo X que esté en el dominio de la primera función que le aplico. Como la primera función que le aplico es la función logarítmica, el dominio de la función logarítmica es este. Ese es el cuidado que tengo que tener, digamos. Básicamente para saber dónde es que vale cada una de estas expresiones. ¿Mm? Bueno, y acá el dibujito de las funciones logarítmicas, que dependiendo de quién sea el numerito A, fíjense cómo quedan las gráficas, ¿no? En este caso, si la función es una función exponencial que tiene una base más grande que 1, la función exponencial es una función creciente. Su inversa también va a ser una función creciente. La función exponencial crece demasiado rápido, enseguida es una función que es como que tiende a tomar una rama muy empinada. La función logaritmo, su inversa, si bien crece, lo hace de una manera mucho más lenta. Siempre, a ver quién gana más, la función exponencial va a ganar en su crecimiento a su propia función inversa. Y en este caso, cuando la función exponencial tiene una base entre 0 y 1, es una función decreciente. La función inversa también va a ser decreciente y es el caso de una función logaritmo decreciente, ¿no? Uno está como muy acostumbrado, me parece, a tener esta parte como muy en la cabeza, ¿no? Como que gráficamente de la función logaritmo la graficaría como está en este cuadro, así. Y no siempre es así. Dependerá de quién sea la función exponencial que le está dando sentido a esa función logaritmo. Hay que tener cuidado, bueno, este es el cuidado. Creo que también entre... ¿No está acá? Continuidad acá. Dentro de las cosas que podemos encontrar en la parte de los recursos de GeoGebra está la gráfica de una función exponencial, de una función logaritmo, acá es la función exponencial, la inversa, ahí la tenemos, que es la función logaritmo. Cómo cambia la función exponencial, cómo cambia la función logaritmo. También para que lo vean. Bien. Y aparecen con el logaritmo algunas propiedades que ustedes seguramente las habrán visto, pero ojo, hay que usarlas bien, porque suelen hacer cualquier cosa. Realmente suelen hacer cualquier cosa. Vamos a ver de poder demostrar alguna de estas propiedades. Fíjense, ¿no? Son las tres básicas. Es básica propiedad del logaritmo. El logaritmo en base a de un producto de expresiones es la suma de los logaritmos de cada una de estas expresiones. Por supuesto, para que todo tenga sentido, este x y este y tienen que ser siempre números positivos, porque la función logaritmo está evaluada en expresiones que son positivas.
Entonces, para poder aplicar cada una de estas propiedades, tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen que tener sentido. Entonces, el X y el Y, de manera simultánea, tienen que ser positivos. Me refiero a esto. Si el X y el Y, los dos, fuesen negativos, el producto de los dos es un número positivo y tiene sentido aplicar el logaritmo. Pero no tendría sentido el lado derecho, porque no le podría estar aplicando el logaritmo a un número negativo. Entonces, para que esto tenga sentido en ambos lados, a X y a Y se les pide que los dos de manera simultánea sean positivos. Entonces, el logaritmo en base A de un producto es la suma de estos logaritmos. El logaritmo en base A de la división es la resta de los logaritmos y, ojo, manteniendo un orden. El logaritmo en base A de X, que es el que está en el numerador, menos el logaritmo en base A de Y, que es quien está en el denominador. Y el logaritmo en base A de X a la R es este R exponente que pasa a multiplicar adelante. R un número cualquiera. Supongamos que, no sé, que tenemos la necesidad de probar estas propiedades. Vamos a probar, por ejemplo, la propiedad número 1. A ver cómo es que sale, ¿no? Yo tengo que calcular el logaritmo en base A de X por Y. El logaritmo en base A de X por Y, no sé quién es, pero va a ser un numerito C, que es el que va a cumplir qué condición. Por definición de logaritmo. X por Y elevado a la A, ¿no sería C? No. No. Ay, no me acuerdo cómo era, perdón. Acá. El logaritmo en base A de un X va a ser un cierto Y si A a la Y es X. Entonces vamos allá. El logaritmo en base A de X por Y es igual a C, sí, solo sí. Ahí está, A a la C es igual a X por Y. Bien, eso. Sí, solo sí. A la C es igual a X por Y. Bien. Yo lo que quiero probar es que esto realmente es la suma de estos logaritmos. Ahora, por otro lado, estoy haciendo la demostración, ¿no? Del apartado 1. Por otro lado, el logaritmo en base a de X es otra de las cuentas que yo tengo que hacer. El logaritmo en base a de X, no sé, será un cierto numerito. Lo llamo, en este caso, B, ¿no? B. Ese numerito B. ¿Qué condición va a cumplir? ¿Qué va a cumplir? Logaritmo en base a de X va a ser igual a un B. Sí, y solo sí pasa ¿qué cosa? A la B igual a X. Sí, señor. A la B es igual a X. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir porque se me está complicando. Se pone como lenta y es porque le escribo al archivo. Entonces ahora van a ver que va a comenzar fluido. Chan, 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 chan. Ahí va. Vamos de nuevo. Entonces la demostración era logaritmo en base a de X por Y. Habíamos dicho que es un C. Sí y solo sí. A la C es igual a X por Y. Después, por otro lado, dijimos logaritmo en base A de X va a ser igual a un cierto B. Sí y solo sí. A la B es igual a X. Y por otro lado, como otro de los números que también voy a tener que calcular es el logaritmo en base A de Y, digo, el logaritmo en base A de Y será un cierto P, yo pongo el nombre cualquiera, si y solo si a la P coincide con Y. Como que tengo individualizadas las expresiones de cada uno de los logaritmos en función de cómo sería la definición. Entonces ahora tomo la posta con esta segunda parte. Acuérdense que yo quiero mostrar que esto es real, que esto es cierto. Entonces, a ver, hago como un caminito. A la C es igual a X por Y.
Pero X, a la vez, tiene que ser igual a la B. Entonces acá voy a poner a la B. Por Y. Pero Y, a la vez, tiene que ser igual a la B. Cuando yo tengo una misma base, cada una de ellas con un exponente, si esto lo escribo con una sola base A, ¿qué tendría que pasar con los exponentes? Se suman. Sí, señor. Entonces tengo de esto que a la C tiene que ser igual a la B más P. La función exponencial es una función inyectiva. Entonces, si a la algo es igual a otra cosa, evidentemente esas dos expresiones en los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Yo estoy diciendo que a la C me da un numerito, que es el mismo que me estaría dando a la B más P. Los exponentes, ¿cómo van a tener que ser iguales? ¿Cómo van a tener que ser? Iguales, o sea, la palabra se me escapó sola. ¿Sí? Si a a la C es lo mismo que a la B más P, evidentemente quienes tienen que ser iguales son estos exponentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La función exponencial es una función inyectiva. O sea que si yo tengo que a la x es igual a la y, necesariamente x tiene que ser igual a y. No me queda otra. Y eso es lo que estoy aplicando acá. A la c es igual a elevado a la b más p. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. ¿Pero quién era c? Entonces vengo... Constante. No, no era una constante. C, empecemos a rastrear. C, mira quién era C. C era logaritmo en base a de x por y. ¿Qué estoy diciendo que es igual a b? Bueno, rastremos a b. B, mira quién era b. Logaritmo en base a de x. Dice más. Ahora rastreo a p. Acá lo tengo a p. Acá lo tengo a p. Y decía, mira quién era p. Logaritmo en base a de y. Y ahí se termina la demostración. Llegué realmente a mostrar que el logaritmo en base a de x por y es la suma de estos logaritmos. O sea, la idea fue eso, y ir escribiendo cada uno de los logaritmos involucrados, ver qué cosas se tenía que cumplir en cada logaritmo, y bueno, tomar la posta en esta segunda parte de ir reescribiendo cómo quedaba esta expresión de a la c. Para las otras dos expresiones, que se las voy a dejar de ejercicio para ustedes, van a hacer lo mismo. Van a escribir la expresión de cada uno de los logaritmos involucrados y van a hacer un poco el mismo proceso. Así que tomando esta plantilla, ustedes van a tratar de hacer estos dos ejercicios, ¿eh? Y en todo caso, el jueves lo pueden consultar, no hay problema. Pero traten de tomar la posta y hacerlo. En estos días, no lo dejen para después porque después se van a olvidar de todo esto que vieron hoy. Bien, ¿Qué propiedades se sacaban las bases ahí cuando sale la A, digamos? ¿a dónde decís? ¿Este último? La última, que están las dos bases y se sacan, digamos. Ah, esto de acá. Sí, Bueno, lo que estoy haciendo es justamente usar en esta parte esto que está acá, que la función es inyectiva, la función exponencial. No importa si la base A es mayor que C, mayor que 1 o está entre 0 y 1. O la función exponencial es siempre creciente o es siempre decreciente, es inyectiva. Entonces vos sabés bien que para una función inyectiva, si a la función la evaluás en dos elementos y los resultados dan lo mismo, quería decir que el elemento en realidad era el mismo. O sea, si yo hago, porque estar haciendo esto, acá, es como pensar que tomo punto de partida f de x igual a la x, y acá estoy teniendo f de x, estoy escribiendo, es igual a f de y. Como la función es inyectiva, si parto de dos numeritos donde f en x es igual a f en y, necesariamente tengo que llegar a esto, que en realidad el x y el y eran el mismo, que no podían ser diferentes.
Entonces, uso la noción de inyectividad para poder escribir esta igualdad de una manera diferente. Si A elevado a estrellita es igual a A elevado a cuadradito, estrellita y cuadradito tienen que ser iguales. No hay otra opción. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, bárbaro, Marcos. Bien, bueno, y insisto, ¿no? Tomen la posta y traten de hacer el 2 y el 3. El 2 va a ser muy parecido, el 3 a lo mejor, como no aparecen 3 logaritmos, como en este caso, capaz que los descoloque un poco, pero no debería, porque sale igual. Así que apliquen esto todo el tiempo, esto es donde va a ser el protagonista. El hecho de saber que la función exponencial es una función inyectiva. Bueno, ya les digo, cualquier cosa me lo preguntan después. Otro de los logaritmos que tienen como mayor importancia es aquel que está relacionado con aquella función exponencial que también tuvo importancia, que era la función e a la x. ¿Se acuerdan? La función e a la x, ¿qué tenía como importante de por qué se usaba la base e? ¿Cuál era, digamos, el beneficio? ¿De dónde salía hablar de una base e? ¿Alguna idea que recuerdan? Del logaritmo en base E de X. No. Cuando nosotros vimos las funciones exponenciales que hicimos, ¿se acuerdan el ejercicio de los pollitos, de cuánto iba a ser el peso de los pollitos? Previo habíamos definido a una función exponencial muy característica que era e a la x. Ese numerito e, que era la base de la función exponencial, era aquel numerito que cumplía qué característica con la función exponencial, que lo fuimos buscando. ¿Era que siempre pasaba por ese punto? No, tenía pendiente 1. Ahí va. Todas las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1, pero solo una es aquella que tiene en el punto 0,1 una recta tangente con pendiente 1. Y esa función era la que tenía una base que era un número entre 2 y 3, un 2,71 por ahí, ¿no? Bueno, ese numerito es el que se usa como base de esa función exponencial y ese numerito es el numerito e, un número irracional. De ahí era que habíamos visto la presentación. Y como después va a tener mucho protagonismo la función e a la x, quien tiene ese protagonismo heredado de alguna manera es la función inversa asociada con ella. Entonces sabemos muy bien que cuando hablamos de función inversa, de esta función, debería ser logaritmo en base e de x. Se hereda la base y se pone acá. Bueno, pero ustedes no van a ver nunca esta notación. Logaritmo en base e. La base que habitualmente se escribe es esta, o esta notación es la que usualmente consideramos por el logaritmo en base e. Es el ln del logaritmo neperiano. Así que cada vez que hablemos de ln, logaritmo natural, es que estamos hablando del logaritmo en base e. Propiedades que tiene el logaritmo natural, el mismo que cualquier logaritmo. Nada más que, bueno, justo como usa esta notación, nosotros primero lo que hacemos es recordar esto, ¿no? Logaritmo natural de x es igual a y, recordando que el logaritmo natural sería, acá estamos definiendo, ¿no? Logaritmo en base e de x es igual a y, si y solo si e a la i me devuelve el x. Bueno, eso es. Está marcando que si bien pongo ln, logaritmo natural de x es igual a y, sí pasa esto. Y esto es exactamente lo que ya vimos en la versión general del logaritmo, solo para el caso especial del logaritmo natural. O sea que lo que está escrito acá a nadie sorprende, porque es exactamente esto que está acá. Es lo mismo, pero en vez de escribir logaritmo en base a de manera genérica, escribimos logaritmo natural para ese caso especial de logaritmo. Y después aparece lo que se llama el cambio de base en el logaritmo. Logaritmo en base a de x es igual a el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Esta propiedad también, si la quiero demostrar,
la tengo que demostrar siguiendo exactamente el mismo camino de demostración que hicimos para la demostración de esta primera propiedad. Ir escribiendo los logaritmos participantes, viendo qué cumple cada logaritmo y llegar a esta expresión. Digamos, también sería un buen ejercicio para demostrar esta propiedad. El logaritmo de cambio de base. ¿Lo habrán dado, supongo, en el curso de ingreso? Parece que sí. Así que bueno, se las dejo también como ejercicios para que la puedan demostrar. Es un renglón, o sea, no es más que eso, no tienen por qué hacer nada estrambólico, media página, no, un renglón. Así que es un buen momento para tomar esa posta con las expresiones de los logaritmos. Bueno, vamos a hacer algo de estos ejercicios y después hacemos el cortecito clásico de nuestra clase. Bueno, dice, utilizar el logaritmo natural para despejar la X. Yo quiero despejar la X. ¿Quién es la X acá? ¿No? Digo, ¿esto cómo lo hago? Lo busco. Yo uso para las capturas. Ahí va. Quiero despejar la X. Y dice aplicando logaritmo natural. ¿Qué hago? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué significará eso? Dice utilizar el logaritmo natural para despejar la X. ¿Qué se hace? Yo quiero saber, X es igual a, así sea lo que sea, pero quiero decir, X es esto. La X que está en un exponente, realmente no tiene que estar ahí, la quiero bajar, quiero despejar y decir Si X. haces el logaritmo natural de e a la x más 1, se te baja el exponente, o sea, el Bueno, logaritmo natural a ambos lados. bien, O vamos sea, a se hacer eso. cancela, no se baja. Bien, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces pongo logaritmo natural de a ambos lados, ¿no? El 2 está incluido. Logaritmo natural de 5 a la X. ¿Cómo escribo distinta esta expresión? ¿Qué puedo aplicar? X por logaritmo natural de 5. Exacto, Martina. El X pasa acá. ¿Acá qué puedo hacer? Primero separo los dos logaritmos en una suma. O sea, logaritmo de 2 más logaritmo de e a la X más 1. Exactamente. Entonces, paso siguiente era, primero, acá sí podemos pasar el X adelante, y acá, como decías vos, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de e a la X más 1. ¿Qué puedo hacer acá? Pasar X más 1 atrás del logaritmo de. Bueno, voy a dejar ahí adelante. Bien, eso, fantástico. ¿Cómo no? Se me queda X, logaritmo natural de 5, igual al logaritmo natural de 2, más X más 1. ¿Por quién quedaría? El logaritmo natural de E. Y el logaritmo natural de E vale 1. 1. Esto es 1. Sigo. Me queda X, logaritmo natural de 5, igual al logaritmo natural de 2. Y acá quedaría X más 1 por 1. O sea, directamente X más 1. Y ahora de acá despejo la X. Despejar la X, ¿qué significa? Dejar todas las expresiones que llevan la X de un lado y del otro lado las que no. Entonces se me ocurre pensar que acá pongo X, logaritmo natural de 5, menos X, igual al logaritmo natural de 2, más 1. Saco X.
factor común, igual al logaritmo natural de 2 más 5, y de acá despejo x. X es igual al logaritmo natural de 2 más 1 sobre logaritmo de 5 menos 1. Ahí está el despeje. No tienen por qué los ejercicios siempre quedar x igual a 1. No, quedó eso y quedó eso. Por supuesto que si después quiero con la calculadora hacer un valor aproximado de este numerito finalmente, fantástico. Pero la expresión exacta tiene que estar, que es la que sale del propio despeje. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? Acá. También quiero despejar la Profe, X. te iba a preguntar si podías dejarlo un segundito más. Sí, sí, ahí Así voy. lo terminé de copiar al final. Gracias. Está acá. Después acuérdense que yo les subo todo, así que no van a tener inconveniente. ¿Listo? Sí, gracias, profe. Bueno. Acá. Tengo el otro. Necesito despejar la X también de acá. Pero ahora ya no están expresiones exponenciales involucradas. Hay expresiones que tienen que ver con logaritmos. ¿Qué les parece que puedo hacer para despejar la X? Yo pondría de un lado los logaritmos que no tienen x y en otro lado los logaritmos que tienen x, y ahí creo que me quedaría o una suma o una resta de logaritmos y lo pasaría a multiplicación, capaz. No está mal. Yo lo que no haría es eso de juntar las X. ¿Sabes por qué? Porque después me va a quedar un producto de expresiones y le va a quedar la Claro, X con un cuadrado. A claro. pesar de que no está mala la idea, porque es cierto, en general, ¿qué hacemos? Dejamos de un mismo lado las expresiones que tienen la X para despejarla, es cuando la X está limpia. Cuando la X queda X por algo. Ahí junto a las X. Ahora que la X Puede queda poner limpia, base E y elevar a la E al logaritmo natural de toda la expresión. es que es O lo sea, que la va, expresión ya tiene el logaritmo. es lo que va a venir, pero antes que nada, habría que juntar las expresiones logarítmicas para poder hacer esa expresión del exponencial. No digo que sea la única manera la que propongo ni la única la tuya, pero digo, capaz me convenga primero que no aparezcan tantas cantidades de logaritmos y usar las propiedades del logaritmo para que aparezcan las expresiones logaritmo la menor cantidad posible. Suponiendo que yo quiero usar las propiedades del logaritmo y quiero a este lado izquierdo compactarlo. ¿Cómo lo puedo compactar? Como que tengo una suma de logaritmos. Logaritmo natural de 3 por 2x menos 1. Lo compacto así, ¿no? De 3 por 2x menos 1. Que va a ser igual a, si aplico lo mismo del lado de la derecha, me quedaría logaritmo natural de 4 por x más 1. Ahora sí, aplicaré lo que me estaban diciendo antes. Haría e a la logaritmo natural de 3 por 2x menos 1 igual a e a la logaritmo natural de 4 por x más 1. Porque e elevado a la logaritmo natural de todo esto, de 3 por 2x menos 1, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué queda este lado izquierdo igual? Era 3 por 2x menos 1. Y del lado de la derecha, lo mismo, ¿no? Como estoy componiendo una función con su propia inversa, lo que hacemos es escribir 4 por x más 1. ¿No? Al despejar la x, bueno, ahora ya me quedó una expresión en donde distribuyo el 3, me quedaría 6x menos 3 igual a 4x más 4.
junto las X con las X, en este caso si este 4X lo dejo del lado de la izquierda, me quedaría 2X, igual a este 3, que quedaría del lado de la derecha como más 3, me quedaría 7, o sea, X es igual a 7 medios. Ahora, yo paro acá, pero tengo que tener cuidado con algo. Porque yo si bien hago todo este caminito, el X que obtengo tiene que ser un X que tenga sentido, que yo lo pueda evaluar en cualquiera de estos dos logaritmos. O sea, esta expresión tenía validez en la medida en que los X sean tales que la expresión 2X menos 1 sea una expresión positiva para poder aplicarlo al logaritmo y también sea positiva la expresión X más 1. Ahí tengo que tener cuidado. Yo fantástico, hago toda la parte algebraica, bárbaro, me queda X igual a 7 medios y no es que paso a otro ejercicio. Digo, a mí me dio 7 medios. Ese valor que es 7 medios, que salió naturalmente del despeje, ¿es realmente solución a este ejercicio? ¿Es realmente un número que cuando yo lo reemplazo acá y acá son expresiones positivas? ¿Qué pasa si me da un número en este despeje donde después acá me termina quedando calcular el logaritmo de menos 7? No tiene sentido. Entonces yo paro ahí y me pregunto, 2 por 7 medios menos 1, que es esta expresión en la cual este logaritmo estoy evaluando, ¿es positivo? Y sí, simplifico, me queda 7 menos 1, 6, es positivo, fantástico. Acá, si hago 7 medios más 1, obviamente eso es 9 medios, es positivo, por lo tanto no tengo problema y ya no tendría ahora la necesidad de poner este cuidado. Realmente este numerito es solución de la ecuación. Entonces hay una parte muy lineal casi de hacer las cosas por costumbre de cómo se despeja, pero después no tengo que perder la noción de que lo que yo diga que es resultado de eso, realmente sea un alguien que la expresión original la haya podido calcular sin problemas. Así que tengan en cuenta eso, sobre todo cuando trabajan con expresiones logarítmicas. Y la última de las expresiones, esto sí va a ser una tarea que lo van a hacer porque lo van a hacer también en la propia práctica, que es trazar la gráfica de esta expresión, de esta función, a partir de corrimientos de la función original logaritmo natural de x. Pero no es muy difícil. Así, un poco en voz alta. Si yo parto de la función logaritmo natural, ¿quién sería la siguiente función a graficar? Logaritmo natural de x menos 2. Y que al logaritmo natural lo corre para dónde. Corre dos unidades a la derecha. Sí. ¿Y después qué tendría que hacerle? Subirlo una unidad arriba, subirlo una unidad en el eje Y. Sí, señora. Bueno, eso, ¿no? Es una pavada, pero es interesante que hagan la gráfica de la función original de esas dos intermedias hasta llegar entonces a la función final y después decir cuáles son los puntos de intersección y cuál es el dominio de esta función que se origina a partir de corrimientos de la función logaritmo natural. ¿Mm? Bien. Esto, que es lo que viene, lo hacemos después de nuestro cortecito habitual. Yo acá voy a pausar la grabación. Bueno, vamos a empezar desde cero entonces con las funciones trigonométricas, que también las habíamos presentado de manera muy rápida en su momento. Y vamos a también usar un poquito el GeoGebra para hacer las gráficas y para entenderlas un poquito mejor. Bueno, en principio reconocer a qué se llama un radián. Un radián en este caso es el ángulo central de una circunferencia en donde se da que se cumple una condición, que la longitud de arco subtendido por ese ángulo coincide con el valor del radio, independientemente de el radio de la circunferencia con la que se trabaje, ¿no? Eso es para cualquiera. Así que eso es un radián.
Es el ángulo central de una circunferencia en el cual la longitud de este arco subtendido coincide con la longitud del radio. Después, de manera más específica, cuando nosotros medimos los ángulos en radianes, el ángulo se define como el número de radios contenidos en lo que es el arco. En realidad lo que importa es, para que les quede bien un poco la definición, el ángulo medido en radianes es este valor que surge como S sobre R, que es ese factor que aparece proporcional, digamos una razón de proporcionalidad en la que, fíjense, por ejemplo, si yo acá estoy parada sobre una circunferencia de radio 1 o acá en una circunferencia de radio R, el ángulo subtendido es el mismo. Lo que se va a dar es que si yo me paro en esta circunferencia chiquitita, este valor de longitud sobre el valor de su radio coincide con la expresión de la fracción de esta longitud subtendida de arco sobre este otro radio. O sea, esta razón que se da, en cuanto que siempre va a ese mismo numerito, esa división, a ese ángulo se lo llama ángulo en radianes, tita en radianes. Lo que ustedes saben bien es que la longitud completa de toda la circunferencia, lo que sería ese perímetro, es 2pi por radio, la longitud de esta circunferencia. Y además, una de las cosas que debemos recordar es esta cuestión de equivalencia entre el sistema sexagesimal y el sistema radian, que lo usamos de manera común en cualquiera de los dos. Por ahí el sistema radian es el que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Nosotros sabemos que 2pi radianes equivale a 360 grados, o pi radianes, 180 grados, y después de ahí aparecen un montón de otras equivalencias que son las que van habitualmente a aparecer en nuestros ejercicios. Cuando nosotros hablamos de ángulos tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, cuando uno habla de un ángulo positivo, es que ese ángulo se genera por un movimiento en el sentido contrario de las agujas de reloj. ¿Cómo es esto? Cada vez que uno realiza un ángulo, en ese ángulo aparecen dos semirrectas involucradas. Entonces, pongamos lo que sería esta semirrecta inicial y esta semirrecta final, o lo que a veces llamamos rayo inicial y rayo final, dispuestos sobre un par de ejes cartesianos. Entonces siempre vamos a hacer coincidir el rayo inicial al momento de generar el ángulo con el semieje X positivo. Si giramos y nos paramos en este último rayo, que sería nuestro rayo final, y giramos en el sentido contrario de las agujas de reloj, este ángulo está medido de manera positiva. A diferencia de si mi rayo inicial, como siempre, coincide con el semieje X positivo, giro en el sentido de las agujas de reloj, y acá tengo mi rayo final, ese ángulo va a estar medido con un número negativo. Esa es un poco la idea de por qué positivo o negativo un ángulo, tiene que ver con que hacia qué sentido gira ese rayo final. Nada más que eso. Acá esta tabla, por supuesto, no es algo que los sorprenda ya a esta altura, es trabajar con ángulos en grados sexagesimales o en radianes y ver la equivalencia, ¿no? Obviamente 0, ángulos en radianes y en sexagesimales es el mismo, pero empieza como a aparecer esta posibilidad de que trabajemos con estas equivalencias, y algunas ya se las saben de memoria. Creo que esta es bastante conocida, 45 grados de pi sobre 4 radianes. Esta otra, 90 grados igual a pi sobre 2 radianes, 180 pi radianes, 360, 2 pi radianes. Las del medio son las que habitualmente también solemos usar y que aparecen ahí en esa tabla y que la pueden usar hasta que de a poco ya se vayan como acostumbrando y las tengan más presentes. Bueno, presentado un poco ese contexto de ángulos en radianes, vamos a presentar
a las funciones trigonométricas que vamos a trabajar. Seno, coseno, tangente y sus recíprocas. ¿Cómo es esto de definir a las funciones seno, coseno y tangente? Nosotros cuando vimos la primera vez la definición de seno, coseno y tangente, lo vimos asociado a triángulos rectángulos. Entonces, probablemente habrán visto el dibujito, ¿no?, de un triángulo rectángulo. A esto lo llamaban tita. Entonces tenían, no sé, acá esto lo llamo X, acá lo llamo Y, y decíamos, bueno, ¿cómo se define el coseno de un ángulo? El coseno de un ángulo, cuando estaba asociado a un triángulo rectángulo, ¿cómo lo definíamos sobre el triángulo? ¿Cómo era eso? El coseno del ángulo tita, cuando ese ángulo tita es uno de los ángulos interiores de este triángulo rectángulo. A ver. Ay, no se escuchó. Bueno. Opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces era cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que en nuestro dibujito, si esto lo llamo H de hipotenusa, sería I sobre H. Esto es el seno. Poniendo el coseno. Hice cualquiera ahí donde lo borro. Bien. Seno. Sí. Esto es el seno de tita, cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, ahora va. El coseno de tita, ¿cómo lo definimos? Adyacente, cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa, o sea, sería en nuestro caso X sobre H. ¿Y la tangente cómo la definíamos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. Opuesto sobre adyacente. No tengo mucho espacio, así que no lo voy a escribir. Bueno, eso que nosotros conocíamos para el cálculo de esas funciones trigonométricas asociadas a ángulos que formaban parte de ángulos interiores en un triángulo rectángulo, vamos a tratar de ampliar la definición a cualquier ángulo. Independientemente de si el ángulo puede ser visto como un ángulo interior de un triángulo rectángulo. Pero de tal manera que cuando el ángulo sí pueda ser visto como el ángulo interior de un triángulo rectángulo, coincida la definición. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ampliar la definición, pero de tal manera que siga coincidiendo la definición con lo que nosotros habíamos definido en este contexto tan acotado de trabajar sobre triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo es que se hace esto de extender la definición? La idea es esta. Yo voy a trazar en este caso un círculo, una circunferencia de radio R, un R positivo, centrada en el origen. Y vamos a considerar siempre que, como estamos midiendo ángulos, siempre de cualquier ángulo el rayo inicial coincide con el semieje X positivo, ese va a ser el rayo inicial. Y al momento de definir un ángulo, ¿qué pasa? Hay un cierto ángulo que se genera porque hay un rayo final dado por una semirrecta, que lo tenemos acá, no cualquiera, rayo final. Esto genera un ángulo. En este caso, este ángulo está medido de manera positiva, porque está girando en sentido contrario de las agujas de reloj. Cualquiera sea ese rayo final, determina un único punto sobre la circunferencia. Ese único punto es un punto de coordenadas x, y, ¿no? Entonces, para todo ángulo que yo decida
marcar sobre esta circunferencia, ya sea positivo o negativo, no importa, hay asociado con él un único punto. Por supuesto que para ángulos que sean congruentes, el punto va a ser el mismo, ¿no? Porque si yo hago el giro hasta tita o voy hasta tita y doy toda una vuelta completa, el rayo final va a seguir coincidiendo con el mismo anterior. No importa, pero el punto de asignación es único. Entonces se genera una cuestión de una función de asignación. Para cada ángulo que yo decida definir, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, existe un único punto en la circunferencia asociado con él que se da por intersectar el rayo final con la circunferencia. Con ese punto vamos a definir a las funciones trigonométricas. Vamos a definir a la función seno del ángulo como la coordenada y del punto dividido el radio de la circunferencia. Entonces, si yo a mi dibujo lo hago sobre lo que sería el primer cuadrante, si este fuese mi rayo inicial, este fuese mi tita, tengo la posibilidad de identificar un triángulo rectángulo y cuando defina la función seno, va a coincidir justamente con la definición que habíamos usado acá para triángulos rectángulos. Si el punto es este, el seno que era cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa en este caso coincide con el valor del radio de la circunferencia, es R, es I sobre R. La idea es esa, que la definición que yo haga coincida con la definición que yo ya sabía cuando el ángulo pueda ser visto como un ángulo interior de un triángulo rectángulo. ¿Mm? Bien. ¿Cómo vamos a definir a la función coseno? La función coseno para este ángulo, dado que tengo un único punto asignado con él, lo vamos a definir como la coordenada X del punto dividido el radio. La tangente la vamos a definir como la coordenada Y del punto dividido la coordenada X del punto. En función de esas tres definiciones, aparecen los que serían sus recíprocas. Recíproca no es inversa, ¿eh? Recíproca es dar vuelta a la fracción. Fíjense. Acá, seno de tita es I sobre R. La cosecante de tita es R sobre I. El recíproco de esta fracción. Doy vuelta a la fracción. Si el coseno es X sobre R, la secante va a ser R sobre X. Y la tangente de tita, que es I sobre X, la cotangente es X sobre Y. Estas son las 6 funciones trigonométricas base y clásica con la que vamos a estar trabajando, y en general, más que nada, vamos a estar trabajando con estas. Más que con estas que están acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dominio de cada una de estas funciones? Que es la parte importante en todo esto. Vamos a tratar de buscar justamente esa aclaración, porque las funciones trigonométricas pueden empezar a tener problemas al momento de calcular el dominio, pero porque obviamente hay una definición que les da sentido. Voy a borrar esto así tengo un poquito de espacio. Esto no va a ser difícil. Pensemos a ver. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el dominio de la función seno. Vengo acá. La función seno siempre va a ser la división entre la coordenada Y del punto que se asocia al ángulo tita, dividido R, el radio de la circunferencia. Siempre que tengo una división, yo tengo que tener presente que tengo que tener el cuidado de que el denominador no se anule. Entonces me pregunto, para la función seno, ¿habrá algún ángulo para el cual el punto con el que se asocie me traiga algún problema al momento de hacer esta cuenta? ¿Habrá algún punto dentro de esta circunferencia
que al momento de hacer la cuenta y dividido el radio, esta cuenta no la pueda hacer? Dentro no. No. No voy a tener ningún problema para ningún punto. Si el punto tiene coordenada i igual 0, tampoco habría un problema. O sea, siempre en esta fracción, la cuenta la puedo hacer porque el número r, que es el radio de la circunferencia, es un Siempre va a número estar dentro del radio. No, fíjate en esto. Una de las cosas que siempre tuvimos que tener cuidado es que cuando dividíamos, no podíamos dividir por 0. Claro. Ahora, Porque es una medida, siempre va a ser positivo, ¿sí? exacto. No tendría acá que tener ese cuidado de decir, ojo, que el denominador no haría falta, porque el r, como es el radio de la circunferencia, es siempre positivo. Lo que importa es que 0 no es, eso es. Entonces la cuenta i sobre r la voy a poder hacer siempre, para cualquier punto dentro de la circunferencia. Entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser el dominio de la función seno? ¿Para qué ángulos tendría sentido calcular el seno? Para todos. Porque independientemente del ángulo que sea, se va a asociar con un punto en el que esta cuenta la voy a poder hacer sin problemas siempre. Entonces el dominio de la función seno es R. ¿Qué otra función, al momento de ver la cuenta asociada con la definición, no tendría problemas de ser evaluada en ningún número? El coseno. El coseno pasa lo mismo. Para la función coseno, calcular el coseno en un ángulo significa hacer esta división. La coordenada x de ese punto dividido el valor del radio. Puedo hacer la cuenta siempre. Entonces el dominio de la función coseno también es R. Entonces ya tengo vista esta y esta. Función tangente no es tan simple. Porque yo ahora quiero escribir, por ejemplo, cuál es el dominio de la función tangente. La función tangente de un ángulo no es más que hacer la división entre la coordenada y del punto con la coordenada x del punto. ¿Y acá qué pasa? ¿Puede haber ángulos para los cuales no pueda evaluar la tangente? Sí. Y la verdad es que sí, porque ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? El X. denominador X, que puede ser un punto cero. Exacto. El x sí puede llegar a ser 0, y entonces la idea es mirar sobre el dibujo de la circunferencia a dónde encontraría los ángulos que se asocian con puntos que tengan una primera coordenada nula. Los puntos que tengan primera En pi. coordenada nula son puntos problemáticos al momento de calcularle la tangente. Entonces, si un punto tiene primera coordenada nula, es porque el punto, ¿a dónde está ubicado en el plano específicamente? Un punto con coordenada primera nula. Sobre el eje X. No. En el eje Y. En el eje Y, claro. ¿Tá? Cualquier punto que ande por acá En pi sobre 2. tiene coordenada X nula. Entonces, digo, a ver, ¿a dónde estarían aquellos ángulos que se correspondan con puntos cuya primera coordenada sea nula? Y entonces empiezo como este recorrido de ángulos, ¿no? Empiezo, a ver, este es el rayo inicial siempre. Si caigo en este rayo, chan, este puntito es el puntito de coordenadas 0, R, porque estoy sobre una circunferencia de radio R, la primera coordenada es nula, no puedo hacer esta cuenta. Listo. Sigo con el rayo final, y si el rayo final cae acá, se va a estar vinculando con este puntito de coordenadas 0 en X menos R en Y. También es un punto problemático para poder hacer esta cuenta. Pero me doy cuenta que para cualquier otro rayo final
que no caiga sobre el eje Y, la cuenta la voy a poder hacer, porque voy a tener una coordenada X que nula no es. Entonces son ángulos que caigan con un rayo final sobre lo que es el eje Y. Entonces digo, a ver, los voy a empezar a individualizar, a ver si me doy cuenta de algo. El primer ángulo era el que caía acá, ese era pi sobre 2, ¿no? Sigo dando vueltas. Este ángulo de acá, en coordenadas, en el sistema radial, ¿cómo lo escribo? Empiezo desde acá, Menos pi sobre 2. pero suponete que yo lo quiero hacer en el sentido positivo. Ah, Empiezo- Después voy para el otro lado. 3 medios pi. 3 medios Menos pi. 3 medios pi. Fíjense que siempre voy sumando, cada vez que voy pasando por un cuarto de circunferencia, es pi sobre 2. Entonces acá, pi sobre 2. Después vengo 1, 2, 3 medios pi. Sigo, porque pueden ser ángulos congruentes. Entonces, si sigo girando, 3 medios pi, 4 medios pi, 5 medios pi. Vuelvo a caer acá. Me falta el pi. 5 medios pi. Después sigo dando vuelta. 5 medios pi, 6 medios pi, 7 medios pi. Si caigo ahí, también sería un problema. Y para el otro lado también, ¿no? Digamos, para menos pi sobre 2, para menos 3 medios pi, para todos los opuestos de los que estuve poniendo acá. Entonces digo, todos estos más todos los que estoy esquivando escribir, son infinitos. Para todos esos ángulos, la tangente no la podría estar definiendo, porque todos esos ángulos se van a estar vinculando con puntos en la circunferencia que tiene una primera coordenada nula. Y esta cuenta no la puedo hacer. Entonces, a ver cómo hago para escribir de una manera compacta la forma de identificar a todos esos ángulos problemáticos. Quiero buscar algo, no sé, compacto, no estar escribiendo tanta cantidad de ángulos que no termino nunca, porque son infinitos. Entonces uno empieza a ver una regularidad. A ver, todos estos ángulos, pi sobre 2, 3, pi sobre 2, 5, pi sobre 2, 7, pi sobre 2. Puedo seguir y todos los negativos. La particularidad que veo es que todos tienen el combo pi sobre 2, que lo acompaña un número en la multiplicación que tiene ¿qué característica? Pi sobre 2, pi sobre 2 por 3, pi sobre 2 por 5, pi sobre 2 por 7, pi sobre 2 por un número que es como. ¿Puedo Entero. volver a repetir, profe? Digo, yo quiero escribir de manera compacta a todos estos ángulos para los cuales la tangente no va a estar permitido. Entonces yo voy a decir, el dominio de la tangente es R menos todos estos. A esos que Podría. son los problemáticos, digo, ¿cómo los Dividido puedo 2. identificar? ¿Cómo? Dividido 2. Dividido 2. ¿Dividido 2 qué? X sobre Sería 2. C por pi sobre 2 puede ser. Casi, porque ese C, ¿cómo tiene que ser? Un número, un número real distinto de 0. real. No es solo un número real, es algo más también. Porque real puede ser el de 4,37 Un entero. y algo más que un entero también. A ver quién me escribe ahí. Un impar, Facundo, sí. O sea, todo lo que fueron diciendo es real, porque a pi sobre 2 lo estoy multiplicando por un número, que es real, sí, Claro, a 3, 5, entero 7. sí. Pero ¿qué más específicamente? Que es impar. ¿Y cuál es la forma de escribir de manera genérica un número que sea impar? Tiene menos 1. N-1 no. 2n, o 2n menos más. 1 o más 1, no importa. Pero esa es la idea. Entonces yo lo que voy a decir acá es que el dominio de la tangente está conformado por los números que sean, esperen que lo voy a escribir con negro porque no se va a ver. Es un poco eso, inspeccionar, buscarle la vuelta, ver cómo puedo caracterizar a todos esos ángulos complicados, los que me traen problemas. Entonces voy a decir que la tangente está formada por todos los números reales menos
aquellos numeritos que se escriban como 2n más 1 por pi sobre 2 con n, sí, un número entero. Eso sí es real. O sea, es r menos todos estos. No es la única forma de escribir este conjunto, porque podría decir que también es el conjunto de todos los números reales, tales que ese número sea distinto de 2n más 1 por pi sobre 2 con n entero. Es o lo escribo a R a quien le saco los problemáticos, o pongo directamente que estando en R los numeritos sean distintos de estos que son los que me traen problemas. Ese es el dominio de la tangente. Dominio de la tangente, que ya lo tengo, y que coincide con el dominio de qué otra de estas funciones que está acá que todavía no trabajé. ¿Qué otra tiene el mismo problema que la tangente? De la cotangente. La cotangente. No, la secante. La secante. Ah, Esta, claro, porque es X. exactamente. Porque estoy buscando el mismo problema. Entonces, la secante también tiene el mismo dominio que la tangente. El mismo. Y resulta que las dos que me quedan por ver, la cosecante y la cotangente, al momento de calcularle el dominio, las dos tienen el mismo inconveniente. El I Tienen, tiene que ser distinto a 0. ahí vamos. El i tiene que ser distinto de 0. Es decir, la segunda coordenada del punto tiene que ser distinta de 0. Bien. Y entonces me pregunto, ¿a dónde encuentro los ángulos que se vinculen con un punto que tiene ahora una segunda coordenada nula? Porque los que tengan segunda coordenada nula son los que me van a traer problemas. Si tengo una segunda coordenada nula, es porque ese punto justo por dónde está. En el eje X. Sobre el eje X, sí. Medio como dudoso, pero sí, sobre el eje X, ¿no? Cada vez que tome un punto sobre el eje X, ese punto va a tener una coordenada Y nula. Entonces digo, a ver, ¿a dónde individualizo? A todos los ángulos que se correspondan con puntos con una segunda coordenada nula. Y bueno, el mismo rayo inicial, si coincide con el rayo final, tendría como punto de referencia este, que tiene un punto de coordenadas R0. Y después, ¿hasta dónde tendría que ir para encontrarme con otro punto en la circunferencia que tiene coordenada nula la segunda? A pi. Sí, si yo hago este recorrido hasta acá, este puntito es el punto de coordenadas menos R0. También es un ángulo que me traería problemas. Entonces, a ver, los problemáticos para el caso de estas dos que me quedan serían 0, pi. ¿Cuál sería otro ángulo que me traería un problema? El rayo final tiene que caer sobre el eje X. Entonces el otro ángulo sería, si viene hasta acá 2pi. hasta pi, pues ¿qué sería? 2pi. Claro, sigo, 2pi. 2pi me trae problemas. ¿Qué otro más me trae problemas en este continuar? 3pi. 3pi. Así es. Sigo. Otro más que me traiga problemas. 4pi. 4pi. Y así puedo seguir 5pi, 6pi, 7pi, 8pi. Y los opuestos. Por supuesto, no me olvido de eso, ¿no? De los otros. Los opuestos también. Entonces tengo 5pi, 6pi, 7pi y sigo. A ver, de nuevo, igual que antes. Tengo que buscar alguna manera compacta de poder describir a todos los ángulos problemáticos. ¿Qué podemos ver de particularidad en todos estos? Pi Es un número siempre real. está. No, Es un real multiplicado por pi. no. No, Un Reales real enteros. entero. Un real Ahora sí es Reales un entero. enteros. entero. Ahora sí es un entero. Todos los que se escriban como
entero por pi, van a ser ángulos que me traen problemas. Entonces eso es lo que ahora vamos a escribir. Vamos a escribir que el dominio de lo que sería la cosecante, que coincide con el dominio de la cotangente, es R menos los problemáticos, y los problemáticos, ¿quiénes son? Los que se escriben como n por pi, con n un número entero. Esta sería una forma, emulando un poco la misma esencia que está escrita acá arriba, y si no, no me escribe porque es justo donde termina la diapositiva, o si no, puedo escribir el conjunto de los números reales, tales que x siempre sea distinto de n por pi, con n un número entero. Así que ya tendría bien individualizados los dominios de todas las funciones que estaban involucradas acá, de las 6. Si uno quiere hacer la gráfica, por ejemplo, ¿cómo es la cuestión? La idea es hacer sobre un círculo de radio 1 la presentación de cómo se va generando la función seno. No nos olvidemos, la función seno del ángulo θ habíamos dicho que era la coordenada y del punto dividido el radio de la circunferencia. Entonces, si la circunferencia es lo que nosotros llamamos circunferencia trigonométrica, que tiene radio 1, nos quedaría que el seno coincide con lo que es la segunda coordenada del punto, ¿no? Entonces, en este proceso de GeoGebra vamos a ir viendo cómo se va construyendo la función seno en esa primera vuelta de 2pi, mientras voy trazando ese rayo final. A ver, miren. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me voy a posicionar ahí. Yo voy cambiando el rayo final, ¿no? El rayo final, en este caso, va cambiando. Acá. Voy a hacer en negro para que coincida con cómo está. Ese rayo final se está vinculando con un punto. Entonces, para esta longitud de arco, que es justamente el ángulo en radianes, esto lo extiendo, lo estiro y digo, a ver cuál es el número real. Acá. Y en este puntito le asigno exactamente el valor de la segunda coordenada de este punto, porque como la circunferencia es trigonométrica, el radio vale 1. Entonces, miremos cómo se va generando. Si yo voy aumentando el ángulo, este subarco subtendido, por supuesto, va aumentando. A ver si lo puedo venir acá. Esta longitud de subarco es la que estirada coincide con esta longitud. Para ese ángulo le voy a asignar como valor de imagen el valor i de la coordenada del punto. Vamos de nuevo. Voy a ir aumentando, voy a ir generando. Fíjense que ahora cuando este punto llegue acá, que el ángulo coincide con pi, la función seno va a valer 0. Ahí. Sigo. Y ahora en este caso, todas las coordenadas i de estos puntos son negativas. Entonces el seno es negativo. Sigo, doy toda la vuelta hasta que llego a 2pi. Y ahí tengo generada la función seno en ese primer tramo que va desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque siempre voy haciendo la gráfica que corresponde con considerar la segunda coordenada de todos esos puntos. Y acá, esto que sería la longitud de arco subtendida, es la que es acá de manera estirada la represento sobre el eje X. Bueno, esa es la representación de la función seno. De la misma manera hacemos la de la función coseno, nada más que ahora con la función coseno, también partiendo de una circunferencia trigonométrica, cuando escribimos la función coseno de un ángulo, dijimos que es x sobre r. Como el radio es 1, nos queda x, o sea que de todos los puntos con los que se va vinculando, me voy a quedar con la primera coordenada. Entonces vamos a ver cómo se genera eso.
A ver. Voy trazando este arco subtendido, lo estiro sobre el eje X, ese es el valor del ángulo, y ahí le asigno de este punto la coordenada X. La coordenada X acá es negativa, por supuesto acá es la que participa. Entonces sigo avanzando. ¿Mm? Todo este ángulo, este arco subtendido lo estiro, lo represento sobre el eje X, y le voy a asignar como valor de imagen la coordenada X de este punto, que es negativa. Sigo avanzando. Acá ya la coordenada X empezó a ser positiva. Fíjense, obviamente este subarco se va haciendo cada vez más grande hasta que llego a 2pi. Esa es la función coseno. Esto también lo tienen, todo está todo en el campus, de cómo se va generando esa función. Y la que nos falta, que es la función tangente, bueno, en este caso es la fracción de y sobre x. Ahí va a ser un poquito más difícil. Acá la representación la vamos a hacer entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque acá por supuesto la función tangente tiene ángulos problemáticos. A medida que voy variando desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, voy viendo cómo queda la generación de esa división, y sobre x. Ahí tengo el dibujito de ese pedacito de función. Por supuesto que cuando yo hago la gráfica completa, la función es una función que es periódica. Lo mismo que las funciones anteriores, ¿no es cierto? La función seno, yo lo que hice fue el tramo de ese dibujito, pero la función si la hago completa, en todo su dominio, es una función que va a ser periódica también. Lo mismo que coseno. ¿Mm? Así que bueno, todo eso está como recurso para que puedan ahí meter mano y ver cómo se va generando. Esta tablita que les comparto, yo creo que les va a resultar útil. No es que se lo van a aprender de memoria, pero sí tener como referencia, a lo mejor, de estos ángulos tradicionales, cómo quedaría la expresión exacta de coseno, de seno y de tangente, digamos. Porque muchas veces les va a aparecer eso. Y con la calculadora no es la idea que pongan el valor aproximado que les da. Estaría buenísimo que se vayan acostumbrando a escribir estas expresiones, ¿no? Acá esto se puede disfrazar raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, y este 1 se disfraza como la raíz de 4 sobre 2. Hay un proceso que uno le puede buscar la vuelta de recordarlo. No importa, no viene al caso. Ahora, si les sirve, lo toman. Lo que importa es que más o menos vayan buscando estas expresiones. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 3. Son expresiones clásicas que aparecen. Bien. Importante reconocer que estas funciones trigonométricas son funciones periódicas. Cuando uno habla de una función periódica, de lo que está hablando es justamente de que, por definición, existe un número positivo p para el cual cuando yo hago f en x más p me da lo mismo que f de x. Es decir, es periódica si existe un número positivo p para el cual f en x más p me da lo mismo que f de x. Y eso para cualquier x dentro del dominio de la función. ¿A qué se le llama el período? Y de todos estos números positivos que existen, período es el número más pequeño, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría, ya se arregló el campo por la yo podría hacer este dibujito a lo largo de todo R. Yo voy a hacer un pedacito nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y aquí pongo 1. Y hago esto, 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 este dibujito. Supongo que sigo un poquito más. Yo digo ahí, si por ejemplo tomara esto
y lo voy repitiendo, uno pegadito al lado del otro, lo que voy a obtener es la gráfica completa de la función. Entonces digo, me doy cuenta que si yo hago f en x más 3, el resultado que obtengo es lo mismo que f de x, ¿no? Si me paro acá y sumo 3, 1, 2, 3, me quedo acá que la función es la misma, vale lo mismo. Eso es real. F en x más 3 es lo mismo que f de x. Ahora, 3, el número 3, no es el periodo de la función. Yo tengo que pensar que el periodo es aquel número más chico que hace que cuando yo haga f en x más p es igual a f de x. Es como pensar cuál es la foto más pequeña que yo puedo tomar para que esa foto repetida una a continuación de la otra tenga la gráfica completa. ¿Qué les parece que va a ser el periodo de esta función? Estamos de acuerdo que si yo acá 1. corto, claro, si yo corto como cartaba antes y pego uno atrás de otra, esta foto que yo hice, tengo la gráfica completa. Ahora, ¿es necesario que la foto sea tan extensa? No, la verdad es que es posible que yo tome una foto más pequeña, de acá hasta acá, que cuando yo esa foto la copio una al lado de la otra, lo que voy teniendo es la misma gráfica final. En esta función, el periodo es 1. Totalmente extendida a todo R. Entonces eso es lo que pasa con el periodo. Es el número más chico positivo para el cual se sigue cumpliendo esta condición. Bueno, y en nuestras funciones trigonométricas, las funciones seno, coseno, secante y cosecante tienen periodo 2pi y la función tangente y cotangente tiene periodo más chiquito, pi. En esa foto necesito un intervalo de longitud pi para que pegado uno a continuación de otro tenga la gráfica completa de la función. Bien, y acá está, esto por supuesto lo pueden hacer ustedes en GeoGebra, que no hay problema. Y acá tienen el pedacito de cada una de las gráficas de las 6 funciones. Estas, la secante, la cosecante, la cotangente, son las que menos vamos a usar. Pero bueno, las gráficas las tenemos. Estas identidades trigonométricas, esta es clásica. Esta la sabemos todos, coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo, eso es 1. Otra de las cosas que podemos corroborar es que las funciones coseno y secante van a ser funciones pares. Las funciones que tenemos acá van a ser funciones impares. O sea, son todas expresiones que ustedes de alguna manera ya reconocen de lo que son las funciones trigonométricas. Cuando vemos las gráficas, eso queda evidenciado. Por ejemplo, la función coseno. Cuando veo su gráfica completa, me doy cuenta que la gráfica es simétrica respecto al eje Y. Mientras que para la función seno, en su totalidad, fíjense, no es simétrica respecto al eje Y, es simétrica respecto al origen. La gráfica es de una función impar. Y la función que me quedaba, la función tangente, una función impar. En un dominio que, bueno, tiene sus problemas, pero el dominio es simétrico. El dominio es simétrico. Estas son propiedades, pueden hoy no acordárselas, pero que en algún momento van a salir a flote. En algún momento van a necesitar conocer cómo se escribe el coseno de la suma de ángulos. El coseno de la suma, el coseno o el seno de la resta, son expresiones que van a aparecer. Y estas que están acá abajo, del coseno y el seno del ángulo doble, en realidad salen de haber aplicado estas fórmulas que están acá arriba. Yo les puse acá una colección de muy pocas identidades trigonométricas. Podría haber hecho una lista increíble, pero no es la idea, digamos, mínimamente que conozcan estas propiedades que les van a servir, la parte de par e impar para graficarlas, sobre todo, y estas en algún momento van a tener la necesidad de aplicarlas, en algún límite, en algún momento, en alguna cuestión para simplificar, la necesidad va a aparecer.
tengan presente que al menos acá tienen algunas. Por supuesto no son todas. Y la idea, al terminar, es pensar en lo que serían las funciones trigonométricas inversas. Entonces yo lo que puedo darme cuenta, digamos, con esto que estuvimos haciendo las gráficas de estas funciones trigonométricas, que la función seno, lo que menos parece es ser una función inversible. ¿Por qué no es una función inversible la función seno? Porque es inyectiva. Porque no es inyectiva. Porque no es inyectiva. Digamos, yo podría trazar en este caso esta recta horizontal. Oh, miren la cantidad de veces que corta la gráfica de la función. Infinita, a lo largo de todo su dominio, infinitas veces. Entonces la función seno no es inyectiva. La función coseno tampoco, menos, hago lo mismo. Digamos, hago una recta horizontal, corta Hay la que restringir gráfica. el dominio. Entonces, claro, como las tres funciones base, seno, coseno y tangente, van a tener ese problema, lo que vamos a hacer es, nos ponemos de acuerdo y restringimos el dominio a un dominio que sea lo más amplio en el cual la función admita ser inversible, lo más amplio donde la función sí sea inyectiva. Entonces, bueno, obviamente lo que hacemos es, por ejemplo, para la función seno, ponernos de acuerdo en que para nosotros el intervalo sobre el cual vamos a restringir la función va a ser el intervalo cerrado de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Que no es el único intervalo. Qué sé yo, si yo tomo la función seno, tomo esta foto y digo, a ver, y si yo considero valores de x que estén en este tramo, acá, ahí pasaría la prueba de la recta horizontal. Acá la función es inyectiva. Y sí, a lo mejor si considero este hasta acá, también veo que pasaría la prueba de la recta horizontal. Es inyectiva. Pero bueno, como hay tanta posibilidad de elegir un sector sobre la función que sea inyectiva, es donde decimos, a ver, no. Pongámonos de acuerdo. Todos tomemos el mismo intervalo y el intervalo que consideramos es el intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ahí la función es inyectiva. Y ahí tiene sentido hablar de función inversa. Entonces, bueno, la función seno de x sobre el intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2 es inyectiva, admite inversa. ¿Y cómo es la notación que vamos a usar para la función inversa? Una opción sería esta, arcoseno de x. La otra es esta, que también se usa mucho. Seno a la menos 1 de x. Se dan cuenta que el menos 1 está puesto como en combo con la palabra seno para indicar que es la inversa del seno. Pero nada andar haciendo el recíproco. No inventemos cosas que no son. Es una notación que tiene la función inversa. Función inversa que, bueno, de todas hay cosas que vamos a poder decir. Fíjense, cuando nosotros vemos este dominio restringido de la función seno, vemos, a ver, acá de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 es donde yo restringo el dominio de mi función seno, acá. ¿Cuál es el conjunto imagen en ese intervalo ahí restringido? Desde menos 1 a 1, Bien. incluido ambos. Sí. El conjunto imagen de la función seno es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Y ese intervalo cerrado de menos 1 a 1 es quien va a ser el dominio de la función inversa, seno a la menos 1. La gráfica de la inversa la vemos acá. ¿Qué es lo que hacemos? El artilugio que aprendimos. Hago la gráfica de la recta y igual a x, y si tengo la gráfica de la función seno, acá tengo la gráfica de la función inversa. Voy haciendo el espejo de la gráfica de la función seno sobre el intervalo restringido. Y acá tengo entonces la gráfica de la función seno a la menos 1. Seno a la menos 1 va a tener el dominio que dijimos recién,
y el conjunto imagen de la función seno a la menos 1 coincide con el dominio de la función f. Ahí cambio los roles automáticamente. Esta sería la definición. Seno a la menos 1 de x es un y, sí y solo sí, seno de y es igual a x. Esta es la definición que venimos arrastrando de función inversa. El dominio de seno a la menos 1 es este intervalo cerrado, el conjunto imagen, este intervalo cerrado que vimos recién, y tener en cuenta esto, que cuando componemos una función con su inversa evaluada en un x, me da el x, sí, fantástico, pero con el x que está perteneciendo al dominio de la primera función que le aplico. Entonces, seno a la menos 1 de seno de x es x para todo x que está en el dominio de la primera función que le aplico. Y el dominio restringido fue de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Mientras que en este otro orden, seno de seno a la menos 1 de x es el mismo x, o sea, puedo poner x y x acá, en la medida en la que el x haya estado en el dominio de la primera función que le aplico. Es ese cuidado que tengo que tener. Porque si no lo tengo, puedo tener algunos errores después en los ejercicios de la práctica, ¿eh? Bueno, vamos a llegar hasta acá hoy.